Bueno amigos, aquí estamos listos para reírnos un poquito de lo que ha sido el todopoderoso Barça de Hansi Flick, que se nos llegó a decir que este equipo iba a ganar el triplete, que no iba a perder un solo partido. Y bueno, ayer ya le devolvieron un poquito a su realidad. Es cierto y hay que decirlo, no hay que decirlo todo muchachos, a esta gente le penalizó el hecho de que tuvieran un incompetente como Eric García allí entre sus filas y teniéndolo ayer de titular debido a muchas ausencias, a muchas cositas. Y bueno, realmente el error de Ter Stegen, pero tampoco, no sé, pues ahí podemos responsabilizar a un par de personajes. Pero me llama la atención lo que les decía y por eso vamos a hacer este video. Algunas reacciones que quedaron, que va a quedar bastante interesante, porque incluso la misma cuenta de Twitter del Fútbol Club Barcelona eh, tuvo ahí una premonición bastante interesante que lo vamos a ver en breve. Me gustaría arrancar con esta imagen de Víctor Lozano, que es uno de los tipos más asquerositos que he visto, pero de lo más nulo también. O sea, hemos visto gente asquerosita, pero con cierto poder mediático. Y realmente hay asquerositos, pero que realmente la relevancia que tienen es realmente bien poca. Y creo que este es el caso del tal Víctor Lozano que sale en el programa de Albert Lezán. Para que se hagan una idea, hace equipo con Albert Lezán y con el François Gallardo. Así que mira lo que dice: hoy debuta el auténtico rey de la Champions, porque el rey no se mide en números o por el número de títulos ganados, sino por lo que aportaron al fútbol sus equipos en diferentes épocas y por lo que pasaron a la historia. Y en esto el Barça es insuperable, con los de Cruyff, Rijkaard y Guardiola. No ha tardado ni 24 horas en envejecer más este tweet y que le partan la cara. Es que mira que hay que ser muy necio para ser del Barça y encima venir a sacar pecho por ganar 4 partidos de liga en una liga que bueno, da la sensación de que sigue estando adulteradísima por el tema de Negreira, pero en otra época. Es que me parece sencillamente maravilloso. Lo de esta gente yo creo que es digno de estudio. Vamos a pasar a otra imagen y ya vamos a ver los videos porque también están muy interesantes. Esa liga hasta el día de hoy es infinitamente superior, nos da para salir a Europa y creer de verdad este año que podemos ganar la Champions o que la podemos pelear. Pelearla, sin duda. Sí, Sin duda. estamos entre los 3-4 candidatos para ganar la Champions. Al final la Champions la ganas en el mes de abril, ya lo sabemos, ¿eh? Pero a priori lo que pinta este equipo está para disputarlo todo. Yo creo que sí, si el equipo continúa en esta línea, que bueno, que creo que se aguantan ese ritmo y ese nivel de juego, hace que se tengan esperanzas y tal de que se pueda hacer algo interesante este año. Y la sensación que me da es de que el Barça, los últimos años, los equipos rivales nos veían como, un Barça, yo creo que sí apretamos, y ahora nos empiezan a temer. Yo creo que toda Europa está hablando de este Barça, y mañana en Mónaco creo que es un gran día para decir, estamos de verdad. Por cierto, acabo de recordar y lo voy a colocar aquí en esta pequeña pausa que hice entre las imágenes, o tal vez lo coloque al principio del video, como en Solo para Ridiculez estaban hablando de que les alcanzaba para ganar la Champions o por lo menos para competirle. Y bueno, ya el primer medio equipo que se les plantó les hizo ver bastante mal como la medianía de equipo que son. Que creo que Flick le ha dado otro aire, pero creo que sigue teniendo carencias muy importantes. Y como les decía, esta imagen que ven, se puede ver a Eric García recién bajado del bus en el estadio del Mónaco, y el community manager del Barça coloca esta imagen y pone la palabra titular. Es que es sencillamente maravilloso y revisen los comentarios porque son brutales. Lo he reposteado porque los comentarios son espectaculares. La gente diciendo va a ser historia el día de hoy, ya sea para mal o para bien. Es que es absolutamente increíble. Lo de este señor, el muerto de hambre, Eric García, es que es impresionante. Es una cosa de locos. Y bueno, creo que desde que le dijo aquello de Vinicius el año que viene Balón de Oro, recordaremos todos, creo que su carrera ha ido muchísimo peor todavía. Es increíble, muchachones. Y muchachos, quiero que arranquemos con este video de J. Jordi dando un poquito las explicaciones de lo que pasó, porque Flick saca a Lamine Yamal faltando 10 minutos para el final. Vamos a ver a Pedrerol un momentico, que bueno, me ha sorprendido. Yo coincido realmente poco con Pedrerol. Coincido poco realmente con Pedrerol, con Tomás Roncero, con Edu Aguirre, y a todos lo vamos a escuchar hoy, que han estado sencillamente excelsos. Y vamos a escuchar esto de la explicación de J. Jordi, porque esto es de no creerse. A ver, es alemán, ¿eh? El entrenador es alemán, ¿vale? Y el cuerpo técnico, ¿vale? Hay una preparación física preparadísima y sea cual sea el resultado. No chupamos el dedo. Sea cual sea el resultado, te lo puedo asegurar, sea cual sea el resultado,
va a hacer los cambios. Pero se puede hacer así. Está todo planificado. Jota, que no puede todo ser. planificadísimo. O sea, el partido le da igual cómo vaya. Es más grave lo de Jota. Le da igual el partido. No, es gravísimo. No, no reacciona. déjame acabar. Esto. Que viene Es que, muchachos, es sencillamente de locos. Es sencillamente de locos. Acabamos de escucharle a J. Jordi decir que el cambio de Lamine Yamal es algo que tenían programado con una máquina, que los alemanes hacen todo así, que no sé qué, que no sé qué. Lo otro es que es gravísimo. Incluso decir esta barbaridad, que sacas a tu mejor futbolista faltándote o perdiendo un partido de fútbol porque una máquina te lo pidió. Es que van a escuchar lo de Pedrerol porque es sencillamente demoledor y creo que estoy totalmente de acuerdo porque no tiene ningún tipo de sentido. Ok, que estaba todo programado, pero los partidos son cambiantes y las personas normalmente también tienden a generar ciertos cambios. Es que es de locos, me parece increíble. Vamos a pasar a lo de Pedrerol, después escuchamos esto de Roncero. Y bueno, amigos, aquí está lo de Pedrerol. Mucha atención porque me parece que es bastante interesante. José Luis Sánchez, si el culé no hace autocrítica y entiende que quitan los mejores perdiendo, no avanzaremos. Yo hoy me voy bastante fastidiado. Yo pensaba que Flick era un entrenador ganador. Flick y Flick ganarlo todo. Y ahora no, es que pensaba en Villarreal y no sé qué, y quito a los mejores para proteger, me están dando 10 minutos. Yo me quedo un poquito chafado, de verdad. Me quedo chafado porque pensaba que Flick era un tío que sabía que estaba en el Barça. En el Barça no vale pensar en Villarreal. Hay que ganar cada partido. Y para eso juegan los mejores. Si quitas a los mejores, pero en Villarreal no vales para el Barça. Con lo cual, espero que Laporta le explique esta noche qué es el Barça. ¿Qué es el Barça? Porque creo que el Barça tiene un problema si Flick piensa en el Villarreal, el equipo de Ana Garcés, el que yo quiero mucho y respeto también. Ana, aunque sea tu equipo, de verdad. Sí, pero ojo, es verdad, un equipo, un Villarreal que va a cuarto y que también es un rival muy duro. Muy duro. No, si ahora se pone un punto al Barça. Ayer en rueda de prensa se pone un punto al Barça. Pero hoy el Barça, que iba a hacer el pánico, crear el pánico en Europa, hoy Europa se ha vuelto a reír del Barça. ¿Estás de acuerdo conmigo que para ganarlo todo Estáis tan tranquilos. pero para ganar el domingo en Villarreal y para ganar al Bayern luego en casa y para ganar los partidos de Champions, escúchame, claro que ganaremos, sí, y necesitas a Lamine, y necesitas a Pedri, y necesitas a Lewandowski, y si los tienes lesionados, y a día de hoy en el fútbol sabéis que lo tienen todo, vamos, al milímetro, porque van todos físicamente, lo sabes todo lo que está pasando, están... Que digas que no en el no vale. Te pregunto, ¿se lesiona Lamine? Planificado todo, que es un entrenador reaccional en el partido. Minuto 60 hay un cambio creo previsto, que lo ha dicho la máquina. Lamine Yamal aguanta minuto 80, que lo ha dicho la máquina. Sí. ¿Qué máquina? Sí. Que hace 5 partidos para quitar a Lamine Yamal y le quitas 50 estás perdido. Pero no... Quítale cuando vas 3-0. Pero físicamente... Es que, muchachos, se lo digo totalmente en serio. Y es brutal porque yo, como les dije hace un momento, a mí lo de Pedrerol es que no suelo coincidir mucho con él. Yo tengo que llegar a reconocérselo. Pero es que me parece de las cosas más increíbles que he visto en mi vida y es una absoluta realidad. Este tipo es que es de loco. Y ahí vemos al payaso de J. Jordi intentando defender lo que está clarísimo que es indefendible. Vamos a continuar. Y bueno, amigos, ahora en este caso vamos a escuchar el discurso de Roncero, que me pareció bastante interesante, sobre todo y teniendo en cuenta que es un tipo que a veces está un poco loco, ¿no? Pero realmente hoy ha estado muy brillante y algo que me ha gustado es que ha dicho lo que yo estaba pensando, tanto que hablaron del Real Madrid que no hace nada y el Barça de Flick que es una bala y hay un equipo que ya ha perdido un partido y no se trata precisamente del Real Madrid. No se puede ganar. ¿Por qué no? ¿No sabe ganar? Yo te he entendido, pero no me has entendido, si dices no me has entendido. Futbolísticamente. ¿Cómo no me vas a entender si el Barcelona lleva un mes diciendo que nos van a pasar por encima, que el Madrid está acabado, que el Madrid Ancelotti a la leche, que Flick es un avión de papel? El Barça de Flick lleva más derrotas que el Madrid y hecho polvo, no sé qué, Ancelotti. El Madrid no pierde un partido. Escúchame, maestro. Escúchame ahora. Escúchame, maestro. Maestro, que me escuche. El Madrid no pierde un partido desde hace un año. 14 partidos sin perder en Champions. 5 chistes sin perder la Liga. Apréndelo de una vez. El Barça no está preparado para cruzar los Pirineos. Al Barça le viene grande. El Barça tiene que asumir que es un club local para luchar dignamente por ser subcampeón de Liga. Porque el Rey de Reyes está en España y en Europa. Aprenderlo de una vez.
Bueno, tal vez me toque recortar un poquito ahí las secciones en las que ha sonado el himno del Real Madrid para que me permitan monetizar este video, pero es que, como les digo, está clarísimo y hay que añadir que básicamente Roncero ha tenido toda la razón, ha dicho todos los que estábamos mal no hemos perdido y los que estaban muy bien pues ya hicieron su primer ridículo de la temporada y yo se los dije, vamos a tener paciencia porque ya llegarán los ridículos, estoy casi seguro con eso. Vamos a pasar al siguiente. Y bueno chicos, vamos a escuchar ahora aquí lo de Edu Aguirre, que también me pareció, es un poco en la línea de lo que dijo Roncero, pero me pareció interesante también. A mí, de las noches grandes, ¿eh? Es grande, ¿no? Sí. Bueno, estamos acostumbrados un poco. Es un poco la película del Barça en Europa. No, pero es la realidad. Es el Barça en Europa. Es el lobo feroz que cuando sale a Europa es el corderito. Es que es así. Cuando tú sacas mucho pecho en las primeras 4 jornadas de Liga, pues llega un momento que Europa te pone en su lugar. Y no hablo de que el Barcelona jugara con uno menos, que tiene quizá algo que ver. Lo mejor del Barça hoy es el resultado. Solamente ha perdido 2-1. Es que le han tirado 8 veces a puerta. 16 veces han tirado. Entre los 3 palos, 8. O sea, la suerte es que ha acabado 2-1. Es un poco la historia del Barça en Europa. Y a mí me hace gracia. ¿Tú te crees que alguien de Irlanda o de Suiza se sorprende de este resultado? Es así, el Barça lleva desde 2015 haciendo el ridículo deportivamente en Europa. Es así, el Barça en Europa a día de hoy le queda grande Europa. Al Barça le queda grande Europa. Creo que es una realidad y que no es bueno sacar pecho o que J. Jordi con sus amigos diga que al Madrid le puede meter 5. Pues entonces lo que podemos hacer aquí es humildemente y siempre dentro de una rivalidad sana ponerlo y decir ¿y ahora qué? Es así, o sea, estamos en septiembre y las notas se dan en junio. De aquí un mes. Pero como tú dices, cuando nosotros decimos J, el Madrid ahora está mal, pero vamos a ver lo que pasa. No, hablamos de hoy. Hoy el Barça está líder 4 puntos por encima del Madrid. Ok, hablamos de hoy. Hoy el Barça no se ha llevado 5 de milagro. Y en los gestos, en los pases, en la técnica, son niños de la Masía, muy buenos, pero niños. Y por ahora a esos niños Europa le queda grande. Europa es un poco... Oye, y el Madrid, por otro contrario, jugando fatal, sin dar 2 pases, enfadados entre ellos, pues gana. Entonces, Bravo. Es que a ver muchachos, es sencillamente increíble y demoledor lo que acabamos de escuchar porque es una realidad, enfadados y con muchos resentimientos entre los futbolistas con la guerra de egos. Y realmente el Madrid sigue ganando y hay otros señores por ahí que con todo el aura que hay entre Flick y los futbolistas y el futuro Balón de Oro ya hicieron su primer ridículo. Por eso les decía que era un poco en la línea, pero era un discurso también para disfrutar y yo estoy seguro que ustedes han estado disfrutando de esto. Vamos a esperar porque les voy a colocar aquí otra cosita. Y bueno, cracks, 2 cosas para finalizar. En primera instancia vamos a escuchar a nuestro amigo aquí, como le dice un suscriptor, Gordito Cólera. Y cerramos con algo de Juanma que me pareció sencillamente demoledor, brutal. Como siempre, Juanma Rodríguez, uno de mis favoritos en cuanto al tema de la comedia, ¿no? Pero esto del gordito este es muy chistoso también. ¡Hoy sí siento cólera! ¿Cómo es posible que el Barcelona en el debut de la Champions League hayamos perdido el día de hoy contra el Mónaco por un error? 10 minutos y nos sacan tarjeta roja, pero ¿saben algo, madrilistas? Déjense de estar burlando. Si ustedes muy bien saben que si al Barcelona no le expulsan a ese jugador, no hubiese tenido ningún chance el Mónaco de ganarle al Barcelona. Le hubiéramos zampado unos 4-0 al Mónaco. Andamos demasiado equipo con 10 jugadores. Lamine Yamal con 17 años es algo increíble. El mejor jugador del mundo ahorita actualmente y lo demostró Lamine Yamal el día de hoy. También es difícil ganar un partido con 10 jugadores desde el minuto 10 y teniendo al árbitro en contra. Increíblemente hasta mucho hizo el Barcelona con 10 jugadores. Lo único bueno de esto es que nos hacen falta jugadores también que son titulares y también hay que aprender de este error. No podemos quedar con 10 jugadores jugando en la Champions League. Se complican los partidos y aún así esta temporada con Hansi Flick se ha demostrado que hasta con 10 jugadores
jugadores, el Barcelona puede sacar un partido, aunque lo hayamos perdido por mala suerte, porque tenemos hasta el árbitro en contra, pero con 11 jugadores no hay equipo que nos gane la Champions League. Yo no me bajo de este barco de Hansi Flick. El Fútbol Club Barcelona ganará la Champions, ganará triplete esta temporada. Este es el Fútbol Club Barcelona y estamos contigo y aprenderemos de este error y ganaremos esta Champions League. El final será algo alegre para todos los aficionados. El que ríe de último, ríe mejor. ¡Visca Barça! Es cuanto menos preocupante, ya lo he comentado otras veces. Siento que, bueno, al final es contenido que él sabe que le está funcionando y yo honestamente me alegro, pero yo honestamente creo que no todo debería valer y una cantidad de barbaridades, pero bueno, como siempre les digo, yo entiendo que ustedes disfrutan bastante del contenido de este amigo y pues básicamente lo único que nos queda es eso, nos va a quedar es disfrutar de él un poquito y reírnos. Por muy vasto que suene y muy feo que suene, es una realidad que hay que reírse de este tipo de gente porque es que son sencillamente maravillosos y que bueno, no pudieron con ellos pero les ganaron. Es que son una cosa impresionante. Vamos a lo de Juanma para cerrar ya con este video. Y bueno amigos, aquí está lo de Juanma. No les voy a decir nada, mejor véanlo porque es de locos. Espera un momento, Josep. Espera un segundo, que llevo haciendo toda la tarde la crónica del partido del Barça. Déjame un segundo, ¿eh? Porque habéis pasado por el Barça. ¿Eh? ¿Lo has dejado ahí? Lo he dejado, espera un segundo. Vale, la crónica del partido del Barça de hoy, ¿eh? El que ha preparado. Bueno, y en general la temporada, de lo que va a ser la temporada del Barça, ya me anticipo un poco, ¿vale? Vengo ahora, ¿vale? Un segundo, tardo. Estamos ahí, pon la música. 10 segundos, ¿vale? Quieto ahí, quieto ahí. Correcto, vamos. Ya estamos aquí. Bueno, azul y grana, ¿vale? Nada, se acabó. Y bueno chicos, está más que claro que no le gustó en lo absoluto a Juanma Rodríguez lo que sucedió, a J. Jordi, perdón, lo que hizo Juanma Rodríguez, pero es que es sencillamente brillante y es una realidad. Ellos no lo van a reconocer ahorita, van a decir no, si apenas estamos arrancando, esto apenas empieza. Curioso que cuando hace unos días hablábamos del Real Madrid y que bueno, esto apenas arrancaba, ahí sí no contaba. Ahora que el Barça hizo el ridículo, ahora sí cuenta. Es que, como les digo, no hay mejor forma de explicarlo que decir son culés. Y lo único que hay que hacer es reírnos, a seguir disfrutando y muchachos, tengan la certeza de que muy pronto nos vamos a tener más alegrías de la que probablemente pensábamos hace un par de semanitas que esta semana, que este año iba a ser diferente. Tengo la sensación de que no y bueno, lo iremos viendo. Pero nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.